Buenas noches. Primero, gracias Marita por la invitación. Para mí en realidad es un placer estar acompañando a las abuelas cuentacuentos y la labor también que realiza Ronnie. Gracias por tus palabras al inicio. Es también algo de lo que yo intento hacer, pero por supuesto a un público distinto, a un público que cada vez es mayor y está ávido de conocer historias de Lima. Yo soy vecino del centro histórico, nací y viví en el centro, recuerdo mucho los paseos con mi padre por las antiguas calles en las que me contaba la historia del nombre antiguo de cada calle o el negocio que existía en tal lugar, y esto fue despertando mi imaginación y mi deseo de conocer mucho más sobre nuestra historia. Me considero un afortunado porque a lo largo de mi vida he coincidido con personas a las que también les gusta el tema. Entonces siempre estaba hablando con una persona sobre la calle Yaparió o sobre la calle del Huevo o por qué no ocurrió tal o cual cosa en Lima. El año 2007, un poco asociado a la actividad que realizo, que es la de sistemas informáticos, decido abrir una página en internet que le pongo el nombre Lima la Única, a sugerencia de un señor que ya falleció hace poco, pero que me dijo: esas historias que tú conoces deberían publicarse en algún lugar, porque los jóvenes se van a olvidar y pronto nadie va a acordarse por qué se llamó así o no cada calle. Entonces dije, bueno, es cierto, yo hago páginas web, voy a abrir un blog y le puse Lima la Única. Y como todo blog, este tipo de publicaciones en internet, empecé a recopilar un poco noticias que iba encontrando sueltas en internet. El año 2010 decido entrar a redes sociales, ya con esta moda del Facebook, creo que ya todos tienen Facebook ahora, y abro una página llamada Lima la Única, un poco para darle también tráfico a mi blog, a las cosas que yo publicaba. Y empecé publicando fotos antiguas de Lima, fotos que iba recopilando en internet al inicio, ¿no? Ya existían otros foros, otros grupos de investigación que escaneaban y digitalizaban pues fotos de periódicos, de revistas de 1930, 20, que mostraban una Lima que uno no ha visto, porque Lima ha cambiado bastante, como bien sabemos, pues en los últimos 50 años y mucho más en los últimos 20 años. Entonces la foto que colocaba, con una pequeña reseña que yo por supuesto investigaba, preguntaba para poder colocarla, despertó el interés de muchas personas que ya eran usuarios de las redes sociales. Así habían jóvenes que preguntaban: ¿y eso dónde queda? Y gente mayor que decía: yo he conocido. Y había un intercambio de información que enriquecía las publicaciones. Entonces, en realidad para mí esto fue una satisfacción muy grande, porque lo que empezó como un hobby, lo que empezó como una atracción, un momento, pasar el rato, como se dice, se convirtió en algo muy importante para muchas personas, que encontraron en esta comunidad virtual un punto de encuentro para conocer a otras personas que tenían estos gustos en común, que es la historia de Lima. Y sobre todo el recordar la historia, recordar los edificios y por supuesto recordar a la gente. Por supuesto, a partir de ese año ya yo no copiaba y pegaba artículos de internet, ya yo ahora investigaba. Me iba a las bibliotecas, leía libros, un poco recordaba lo que mi padre me contaba, y en esta investigación fui encontrando que muchas de las cosas que muchos creemos, inclusive yo, no eran ciertas. Yo, por ejemplo, era un convencido de que el virrey Amat le había regalado el paseo de aguas a la Perecholi, cuando eso no es cierto. Era un convencido de que la escultura de Pizarro no era Pizarro, era Hernán Cortés, cuando sí es Pizarro. Era también un convencido de que la escultura que está en la pileta de la plaza era un ángel, el ángel de la fama, cuando nunca fue un ángel. Entonces, esta investigación me llevó a mí a querer compartir esas cosas que iba encontrando. Paralelamente a esto, el 2011, un poco también con la gente que ya se había juntado, de la cual acá hay varios presentes, Juana Medina, abuela cuentacuentos, también me conoce los inicios, y Ramón y Gustavo también, que está por ahí. En realidad, me llevó también a organizar recorridos, a organizar paseos, porque la gente decía: ¿y ahora qué cosa hay en lugar de ese edificio, de la foto, ¿no? Una foto de un edificio antiguo. Bueno, vamos a verlo, decíamos. Y así el primer paseo que organicé el año 2011, en enero, el 9 de enero, un domingo, fue de la Plaza San Martín, por el Jirón de la Unión, hasta el Parque de la Muralla. Ese día fue muy impresionante porque todos los nombres que aparecen en internet ahora tenían cara. Ya eran personas de carne y hueso que habían llegado, y yo nunca voy a olvidarme, creo que Ramón tuvo, no sé quién me dijo, me dijeron: yo pensaba que tú eres un viejito, me decían por mí, ¿no? Pues con las cosas que escribes, ¿no? Y nada, pues yo creo que el doble más flaco que ahora, ¿no? Entonces, se generó una interacción muy bella que felizmente a mí me ha permitido tener buenos amigos, como comento, hasta la fecha, y que por supuesto se me permitió que se me abran muchas más puertas. Entonces, yo convertí
muy personalmente lo menciono, este hobby en algo que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha permitido compartir y llegar a lugares insospechados. Para mí es un honor, por ejemplo, hoy día estar por primera vez aquí, en el Instituto Ribagüero, compartiendo esta historia con ustedes. Y así he estado en muchos lugares que yo en mi vida jamás pensé pisar, pero que felizmente se me dio la oportunidad para poder ir y hablar sobre mi pasión, que es Lima. Ahora, respecto también un poco en la tónica de lo que comentó Ronnie sobre contar historias, yo el año 2015 formé un grupo de voluntarios también, dirigido a dar charlas a escolares. Era un voluntariado llamado Patrimonio para Lima, en la cual formé a jóvenes, a personas de toda edad en realidad, sobre la historia de Lima, pero también sobre técnicas para hablar en público, cómo también vencer un poco a veces respuestas difíciles, cómo llevar un grupo de escolares por las calles. Vimos una necesidad, ya que en la currícula escolar se contempla que los colegios vayan a huacas y a museos, pero nadie los llevaba a ver los monumentos, nadie les explicaba cuáles son los estilos de los balcones, ni mucho menos los hacía caminar por las calles de Lima. Entonces, durante 2 años, participé con un grupo de voluntarios en esta actividad, en la cual también tuve, y eso fue lo que ahora quiero compartir con ustedes, tuve que aprender estas técnicas para poder llegar a la mente y al corazón del oyente. Y entendí una cosa que aprendí con una de las personas que nos dio una capacitación, que es Gonzalo Torres, quien conduce La Vuelta de la Esquina, quien fue invitado también al voluntariado para que dé una charla a los voluntarios, algo. Y lo resumo en lo siguiente. Uno tiene que contar la historia como si a uno le hubiera ocurrido. Usar la empatía. Es la mejor manera de poder llegar al corazón del oyente. Y yo pienso que también los cuentacuentos tienen eso, porque lo cuentan con unas ganas. Usted canta una canción tan bella que uno se involucra en la historia. Igual ocurre también con la historia. La historia de Lima no necesariamente tiene que estar basada en mitos o en leyendas, ¿no? Muchas de ellas, hay que decirlo, por supuesto, como una crítica tal vez bastante arriesgada a Ricardo Palma. Pero Ricardo Palma no era historiador, era un tradicionalista. Y él muchas veces en su manera de escribir, que es súper apreciado, llenó vacíos. Llenó vacíos porque es una tradición lo que él cuenta. La historia muchas veces ha estado llena, ha estado cubierta con mitos y tradiciones que, como dije hace un instante, no tienen por qué ser repetidas. La historia de por sí es tan bella, pero depende cómo se cuenta. Entonces, por ejemplo, en los recorridos que yo estaba haciendo ya desde hace un tiempo, una de las maneras por las cuales yo busqué llegar a mi oyente, busqué llegar al público que me acompañaba, era hacerlos imaginar, hacerlos viajar en el tiempo, mentalmente. Ubicarnos en un lugar, ubicarnos en tiempo y espacio y pedirles que en ese mismo lugar donde están parados, vamos a imaginar la Plaza San Agustín, que está aquí a media cuadra. Ahora es peatonal, no pasan carros, está la iglesia, de cuando en cuando pasa gente que hace bulla por la plaza, porque a fin de cuentas es una plaza pública, pero de pronto todo eso desaparece. No hay calle, todo es tierra, y por el centro pasa una acequia. No está el edificio de 8 pisos que se encuentra ahí, hay una casa de 2 pisos, con un balcón de madera, y en vez de carros, vemos burros y caballos. Ya está atardeciendo. Ya son casi las 6 de la tarde. Vemos gente pasar apurada, yendo a sus casas. Porque antiguamente, en las calles de Lima, no había iluminación eléctrica como ahora. A las 6 de la tarde, la noche caía y la ciudad, según relatos y según documentos que se encuentran en los cabildos, por muchas ordenanzas que se han dado, era peligroso andar en las noches en Lima. El virrey Amat dio un decreto ordenando que los pulperos o los bodegueros de la ciudad coloquen faroles o antorchas en las puertas de sus negocios para un poco dar iluminación a la vía en la cual se encontraban. Pero más allá de eso, la gente llegaba a su casa y se formaba en muchos casos esto que estamos haciendo ahora. Eran las tertulias. Las tertulias, los grupos de conversación solían darse en las casas grandes. Esta casa que le pertenecía a la familia Lártiga, que además lleva en la calle el nombre, Lártiga, que después van a heredar los Ramírez de Arellano y después los Ribagüero, como hasta ahora es, seguramente eran esas casas donde se daban esas tertulias, reuniones que no eran acompañadas con gaseosas, sino que eran acompañadas con chocolate. La costumbre en la época virreinal, en las tertulias, era el chocolate y el bizcocho dulce, en las cuales las personas se reunían alrededor de la mesa
a comentar temas de actualidad en la época, por supuesto, la llegada del virrey, el nacimiento de la infanta o los piratas, que tuvieron a Lima por 100 años aterrorizados. Los niños, por supuesto, eran enviados a dormir. Se veía muy mal que los niños estén presentes a estas horas de la noche. Ellos se iban con la nana, tal vez una esclava negra mayor que iba con ellos al cuarto, y les contaba historias de penas y aparecidos. Las historias populares en la Lima virreinal de penas y aparecidos era el monje sin cabeza, o la monja que arrastraba cadenas, ¿no? O a veces las luces fatuas que aparecían en el patio, o chanchitos que corrían y se escondían en un rincón anunciando la presencia de un tapado, de repente un tesoro. Eran las historias populares o las historias más comunes que se contaban en las habitaciones de arriba, porque en las casas limeñas los dormitorios estaban en los altos. Y en los primeros pisos como estos, las mesas, que tenían divisiones por las cuales podían ampliarse y reducirse, reunían a todos los invitados, a todas las personas que, como ya he mencionado, acompañados con una taza de chocolate, comiendo bizcocho, meditaban, hablaban, conversaban sobre temas de coyuntura. Cada época tuvo su tema. Por ejemplo, en el siglo XVII, 1600, empezando en 1600, Lima era conocida por muchos como una ciudad monasterio. El 10% de la población, que era una población de 50.000 habitantes, ahora somos casi 11 millones, se dedicaban a alguna actividad religiosa. O eran monjas, o eran frailes, o curas, o trabajaban en conventos, en servicio. Entonces, el 10% de la población tenía una vinculación con alguna congregación religiosa o con algún religioso en sí. Y entonces está este ambiente, este contexto de religiosidad va a crear los primeros santos. Va a haber una mujer que se va a amarrar el cabello para no quedarse dormida, que se va a amarrar un cinturón de silicio y va a arrojar una llave a una sequía. Aunque ahora hay un pozo en el que dicen que arrojó la llave, cuando tampoco es cierto eso. Fue una sequía, ¿no? Que es Santa Rosa de Lima. Quizás por ahí un psicólogo hoy la criticaría, pero hay que entender las cosas con la mentalidad de su época. Hablamos de una época en que Jueves Santo, por esa calle, que era la calle de la Amargura, el Jirón Camaná, había una procesión de casi 1000 personas, semidesnudos, con látigos, arrojándose en la espalda y dejando su sangre en la tierra, que era el suelo. Era la procesión de penitentes de Semana Santa. Hoy sería visto pues como gente ya extremadamente, ¿no?, fanática, pero en la época era algo normal. Entonces cada época tiene sus cosas. José Antonio de Busto decía que el principal error que muchos tenemos al tratar la historia es juzgar la historia con la mentalidad del presente. No podemos juzgar los hechos del pasado con los elementos actuales. Tenemos que ubicarnos, como dije al inicio, en tiempo y espacio y entender la motivación de cada persona que caminó por estas calles. Ese jirón, como les comenté, era la antigua vía de la Amargura. Fue un espacio que en el siglo XVII, en el que hablábamos, se va a desarrollar quizás la más suntuosa, la más espectacular o aparatosa procesión de Semana Santa, con cerca de 20 andas, en las cuales estaba encabezada por una figura de madera de la muerte, una escultura de madera de un hombre delgado que tenía un arco y una flecha y que está guardado actualmente al frente, en San Agustín, obra de un escultor que se murió cuando vio su obra, Baltasar Gavilán. Dice que este Baltasar Gavilán era medio borrachito y él estaba enamorado de una mujer que siempre pasaba por aquí. Así que en una ocasión él siempre le coqueteaba, ¿no? le quería cortejar, caer simpático, pero ella pues como un borrachito no lo quería. Y un día él molesto comete el peor error que un hombre podía cometer en la época virreinal contra una mujer, que era cortar el cabello. Agarra tijeras y le corta el cabello. Y ella, por supuesto, pues pone el grito en el cielo. Él entra corriendo al convento, pide asilo, se va a un juicio, el tiempo pasa, él es declarado inocente, pero ya en el convento los padres le dicen, bueno, ya que tú estás acá, haz algo, pues no, por nosotros, y te damos espacio. Así que se pudo pintar, hacer escultura, y entre ellas hizo esta escultura de la muerte. Ellos le pidieron una escultura que, de acuerdo al pensamiento de la época, la muerte o las vanitas era lo que iniciaba o lo que nos acercaba a lo que somos, mortales. Y como somos mortales, necesitamos a Cristo. Por eso que la imagen de la muerte encabezaba la procesión de Semana Santa. Luego seguía todos los pasos procesionales y finalmente Cristo en la cruz, ¿no?, que por su sacrificio uno alcanzaba pues no ya a Dios, que era un poco la idea barroca, porque es un pensamiento barroco que se daba. Toda esa procesión pasaba por esa calle y llegaba hasta una plazuela donde había un convento dominico de recolección llamado la Venturosa María Magdalena, hoy conocido el espacio como la Recoleta o la Plaza Francia. Así es, en Camaná. Ahí llegaba la procesión. Y en ese lugar, además, estuvieron
dos santos, San Martín y San Juan Macías. Es más, San Martín de Porras, que hoy está enterrado en una capilla en el convento de Santo Domingo, estuvo enterrado en el convento de la Recoleta. Y la tumba exacta de San Martín de Porras hoy es la berma central de la avenida Wilson. Por supuesto, lo sacaron y lo llevaron a otro lado, porque la ciudad cambia, las calles se amplían, espacios desaparecen, pero vamos, ¿no? Caminamos por espacios que sin saberlo tienen tanta historia. En el siglo XVIII, ya las preocupaciones de la gente van a ir cambiando. Hay un nuevo gobierno. Si el gobierno hasta el siglo XVII estuvo bajo el control de una familia europea, los Habsburgo. Por cierto, aquí también un acápite. Siempre decimos, los españoles, ladrones, se llevaron la plata, ¿no? Que se llevaron todo. Porque Carlos I, en fin. Pero un poco sabemos que el rey que envía Pizarro era alemán. Carlos I. Ni siquiera hablaba español. Era la familia Habsburgo. Entonces todo lo que se llevaban, porque sí se llevaron, eso no se puede negar, fue al bolsillo de los Habsburgo, que luego va a pasar en el siglo XVIII a otra familia, los Borbones. En el siglo XVIII hay un cambio de régimen real. Va a ascender una familia que va a tener ascendencia francesa, vamos a entender en tiempos actuales, que son los Borbones. Entonces esto va a traer que las costumbres también en Lima cambien. Lima se va a convertir de una ciudad monasterio religiosa a una ciudad festiva. Una ciudad festiva, una ciudad que va a darle bastante importancia a los espacios públicos, a la corrida de toros, al juego de pelea de gallos, a las fiestas de Mancaes, ¿no? Y con virreyes cada vez pues, más aparatosos que entraban por Lima, por un jirón llamado Callao, donde en unas ocasiones colocaron planchas de plata para que el virrey pise su caballo. Eso se veía en Lima. Y esto, por supuesto, va a traer una corrupción, va a traer en la ciudad una degeneración de costumbres. Por eso, el terremoto de Lima de 1746, que para muchos fue el más devastador de la historia, no hay manera de medir los grados, porque no había Richter ni Mercalli, pero por el grado de destrucción, tal vez haya sido un terremoto grado 10 o 9, vamos a decir, ya para no sacar mucho. Todo Lima fue destruido. Apenas quedaron 5 o 6 casas en pie. Y hablábamos de Lima, que era la capital del virreinato, la ciudad más importante de buena parte de América. Si, por ejemplo, los piratas atacaban en Panamá, del Callao salían barcos a perseguirlos. Si había que fundar conventos en Argentina, en Buenos Aires, en Paraguay, salían de Lima los frailes. Esa era la importancia que tenía nuestra ciudad en aquella época. Entonces, cada época, con su pensamiento, con sus vicisitudes, con sus penas y alegrías. En el siglo XVIII el terremoto va a cambiar completamente el concepto de mucha gente respecto a cómo estaba llevando su vida. Va a haber también una oportunidad para que los virreyes de aquella época desarrollen obras de carácter urbano. Se abran nuevos espacios y entre ellos entra la obra del virrey Amat. El virrey Amat viene después del terremoto. Y él, como todos los virreyes que lo antecedieron, seguía un plan de reconstrucción de la ciudad. A él le tocó las obras recreativas. Entonces Amat va a construir, como en su gobierno, se va a construir la Plaza de Toros, se va a construir un Coliseo de Gallos, se va a construir o se va a remodelar la Alameda de los Descalzos, se va a remodelar una alameda que hoy no existe, la Alameda de Hacho, y por supuesto va a construir el Paseo de Aguas. El Paseo de Aguas estuvo inspirado, su sistema acuático, en un paseo italiano, en la Piazza Navona. La Piazza Navona, que era muy famosa en Europa en aquellos años, era una plaza pública que tenía un ingenioso sistema de cañerías. Amat quería replicar ese sistema de cañerías inteligentes, vamos a usar para la palabra actual, también en este lugar. Y ahí hay un error, porque muchos dicen que se inspiró en el paseo de la Narbona francesa, cuando no, pues nada que ver, es la Navona italiana. Y eso lo dice el mismo Amat en su memoria, sino que pocos leen. Más fácil es repetir que investigar. Entonces, al investigar uno va encontrando otras cosas, como lo mismo ocurre con la Perricholi, con Micaela Villegas. Micaela Villegas, del cual se dice que Amat un día molesto le dijo perrachola, pero como era catalán, perricholi, no pudo pronunciar muy la A. También es falso, Se dice que es guanuqueña, cuando en realidad genealogistas han encontrado mediante documentos que ella nació en Lima, y nació encima en los barrios altos. O sea, más limeña no podía ser, Micaela Villegas, ¿no? Y así, entonces son esas cosas, esas historias que se van narrando, en las cuales yo trato de compartir con las personas que van a los recorridos, como les dije al principio cuando empecé con esta digresión de historias, hacerlos imaginar, hacerlos ubicarse en el momento, en el tiempo que estas cosas ocurrieron. Solo así se puede lograr que las personas sientan esa apropiación con su ciudad, la quieran.
El patrimonio no es nada sin la historia de la gente que ha vivido allí. Uno puede hablar muy bonito, una casa de estilo rococó, construida en 1790, con puertas y ventanas de cristal. Pero ¿quién vivió allí? ¿Qué pasó en esa casa? ¿No? Entonces son esas cosas, esas historias, que solo con la investigación se puede compartir, conocer y, por supuesto, contribuir a un mayor enriquecimiento y una mayor apropiación y amor con la ciudad. Por ejemplo, otra de las cosas que yo le contaba a los escolares, sobre todo en el RIMAC, que trabajamos bastante, era lo siguiente, ¿no? Cuando Pizarro funda la ciudad de los Reyes, él previamente había fundado una capital en Jauja. Sin embargo, todavía son épocas en las cuales los incas buscaban reorganizarse y con toda razón expulsarlos, porque estaban en una tierra que no era de ellos. Sin embargo, Pizarro, a ver que Jauja, un pueblo andino rodeado de montañas en el cual era fácil poder ser atacado, dijo, mejor no, mejor hay que irnos más al mar. Estamos más cerca de los barcos, cualquier cosa nos vamos, ¿no? Por si acaso, o en todo caso recibimos refuerzos. Él envía a 3 emisarios a buscar en la costa, ¿no?, un lugar aparente. Estos emisarios van a viajar por dunas y arena varios días, porque así es la costa peruana. Vas a salir a Pachacama o al sur, o a Ancón al norte y ver arenas y dunas, y así es, porque así es Lima. Pero de pronto llegaron a un lugar donde vieron un valle verde, en el cual habían árboles frutales, habían además gente ya trabajando, la mano de obra que querían, y una serie de canales y acequias que permitían que este lugar sea fértil. Dijeron ni hablar, ¿a qué tiene que ser? Pizarro se muda con todos y aquí funda la ciudad de los Reyes. Ahí también hay un error que cada vez se repite, porque Pizarro fundó la ciudad de los Reyes. Pizarro no fundó Lima. Lima ya existía. Lima viene de la palabra Rímac. Y Rímac era el nombre del dios más importante que había en este valle. Uno dice, rima por el río hablador, porque hace bulla cuando viene en Hueco. No. El nombre era el dios. Tenía su templo, según María Rostodowski, en la Plaza Italia, en los barrios altos. Era un oráculo, el que habla, el hablador. Habían 2 dioses, Rímac y Pachacámac. Rímac le va a dar nombre a todo el valle, además al río. ¿Ya? No es al revés. Y cuando los españoles, ustedes sabrán que hay gente que no puede pronunciar muy bien la R, otros dicen los chinos, ¿no? Arroz, alos. ¿No? Igual la gente del Ande no puede decir Rima, decía Limac, y los españoles Lima. Y se quedó como un nombre, ¿no?, de costumbre. Ellos fundaron la ciudad de los Reyes. Cuando celebramos el 18 de enero la fundación, estamos celebrando la fundación de la ciudad de los Reyes, no de Lima. Lima tiene una fundación milenaria. Aquí hay una ocupación de casi 5.000 años. Entonces, en este contexto de ocupación prehispánica, imaginemos este lugar convertido en un valle. No hay casas, ¿no? Hay huertas, ya existen las acequias, que son el trabajo esforzado de cientos de años del antiguo habitante de este lugar, que convirtió un desierto en un lugar fértil. Entonces, llega este hombre barbudo, con trajes que resplandecían con el sol, y unos animales que nunca habían visto, de 4 patas, y fundan su ciudad. Invitan al curaca, Taurichusco o Taulichusco, ya hemos hablado de la R y la L, que va a participar también ahí en la fundación, pero parecido, pero lo sacan, porque en el lugar donde era su gobierno, se va a fundar lo que es la cuadrícula de calles, ¿no?, y en el cual Pizarro va a dar a los principales vecinos. Al otro lado del río, había todavía un grupo de gente que miraba temerosa, ¿qué está ocurriendo? Al otro lado. Estas personas se dedicaban a la extracción de camarones y a la pesca en el río. Sin embargo, como aquí no quedaba nada al azar, pronto estos hombres nuevos para ellos van a cruzar el río y van a ir a ver qué está pasando ahí. Y también van a ir religiosos, sobre todo frailes con traje blanco y capa negra, los dominicos, que van a decidir fundar un pueblo al otro lado del río para evangelizarlos y controlarlos. Este primer pueblo se va a llamar San Pedro de los Camaroneros y es el nombre más antiguo que tiene el Rímac, o lo que es el distrito del Rímac. Sin embargo, ellos van a seguir adentrándose a ver qué más había por estos lugares. Van a llegar a la cadena de montañas, de cerros que conocemos muy bien, el San Cristóbal y todos los cerros, y van a llegar a una explanada, donde en el mes de junio brotaba un lirio llamado el Amancay. En esta explanada había una piedra con una forma bastante extraña, pintoresca, curiosa, que como ya ocurría aquí, era considerado probablemente un oráculo. Pues bien, este fraile va a decir, no puede ver acá esto,
paganismo, hay que cambiar. Y deciden, en esa piedra, pintar una imagen de Jesús. Y con los años, construir una iglesia delante. Bueno, han pasado ya casi 484 años de ello, y hasta hoy la piedra existe, y también la iglesia. Esa es la iglesia de San Juan de Amancaes, que está ubicada en las alturas del Rímac, en una zona que antes eran las Pampas de Amancaes. Y la piedra, que les comento, todavía existe, atrás de la iglesia. Tiene pintada la imagen ahora de una Virgen Dolorosa. A esa piedra le han inventado un montón de historias. Por ejemplo, dicen que una vez era la boca de un volcán, que según una profecía de Santa Rosa de Lima, iba a erosionar de agua, iba a inundar y matar a todos los infieles de Lima. Así que subió Santa Rosa, amarró una cadena y milagro, el volcán quedó cerrado. Así que esa piedra es conocida como la piedra del volcán de agua, para más datos, ¿no? Y quién sabe si no ha sido también un antiguo dios, un antiguo oráculo de la zona, de la gente que vivía en ese lugar, que se reunía en esa pampa que toma el color del sol, el 24 de junio. No es casualidad que el 24 de junio sea el Inti Raymi, la fiesta del sol. Y no es casualidad que haya sido reemplazada por una fiesta europea, la fiesta de San Juan, el 24. Porque sabes muy bien que muchas fiestas cristianas reemplazaron antiguas fiestas prehispánicas. Entonces vamos viendo, sin ánimo de cansarlos con lo que les estoy contando, la abundancia, gracias, la abundancia de datos que se pueden encontrar solamente en un lugar, ¿no? En un lugar. Lima, como mi padre me decía, es una ciudad a la que hay que mirarla mirando los altos. Uno que tiene que caminar mirando los altos. Porque en los altos uno puede encontrar detalles en los balcones, en las fachadas. Yo he descubierto hace poco que no solo hay que mirar hacia arriba, también hay que mirar hacia abajo. Porque en el suelo, en las calles, a veces hay detalles que pasan desapercibidos. Y les cuento uno. Ustedes conocen el edificio del Correo Central, que está acá en el Jirón Conde de Superunda, ¿no? Que tiene el león ahí en la fachada. Muchos meten la mano, toman fotos en el león, ¿no? Pero si bajan la vista al suelo, a la vereda, van a ver que ahí hay unas lápidas. Unas lajas de piedra cortadas que tienen letras. Es una lápida. ¿Ok? Una lápida. Muy bien, ¿quién será? Al unirla, tiene un nombre. Es Rodrigo Franco Montes. Rodrigo Franco Montes, como sabemos, fue un político aprista que fue asesinado y luego también su nombre tomó un comando paramilitar a que se atribuyen, pues, ¿no?, crímenes. Entonces, ¿por qué hay una lápida de Rodrigo Franco en una calle de Lima? Esto nos lleva a un segundo tema que no deja de ser interesante, que son las curiosidades de Lima. Lima, como una ciudad de 484 años casi ya, en enero, está llena de detalles, de curiosidades y de historias que vale la pena también contar. Por ejemplo, vamos a volver a citarnos en tiempo y espacio. Estamos en este jirón, ¿no? Este jirón es en la calle Lártiga, como les comenté, su nombre antiguo, lo toma justamente por el vecino que ocupó la casa ubicada en toda esta esquina. La casa empezaba donde empieza esta y llegaba a la esquina y se iba a casa de la Casa Grau, porque antiguamente las casas en Lima ocupaban un cuarto de manzana. Entonces, en esta calle han ocurrido sucesos bastante pintorescos, históricos. Uno de ellos tiene que ver con la portada lateral de San Agustín, la que está al frente, ¿no? Que poca la abre solamente en Semana Santa, me parece, ¿no? Cuando hay abundancia de fieles, aunque tampoco ni mucho ahora, ¿no? No abren ya San Agustín. Bueno, esa portada, una de las curiosidades de esa portada era que el que caminaba por aquí, en 1901 o en 1902, veía personas de espaldas, paradas, mirando la portada y rezando. Aunque no hay ni una imagen, la puerta cerrada siempre. Y eso ya de por sí, con ojos de hoy, nos llama la atención qué hacían ahí, ¿no? ¿Por qué estaban parados ahí? Pues la respuesta la cuenta Ernesto Asher, que tuvo un libro llamado Curiosidades Limeñas. Dice que esa portada era milagrosa. Pronto se corrió la voz que la gente que iba y quería pedir algún milagro a San Agustín, se paraba en esa puerta y pedía. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero encontrar trabajo, digamos, el mes que viene, porque estoy sin trabajo. Así que me paraba en la puerta y le decía, por favor, San Agustín, bendito con los años purgatorios, en fin, bendíceme y dame un trabajo para el próximo mes. Y yo me quedaba parado ahí media hora, una hora, hasta que pase alguien por la vereda, conversando. Si en el transcurso de la conversación esa persona decía sí o no, era la respuesta de mi petición. Imagínense, yo pedía a San Agustín, quiero trabajar, y por pasando dos amigos, ¿vas a la fiesta el domingo? No, no voy, no tengo trabajo. Entonces, imagínense, ¿no?
Pero esa cosa que se va repitiendo de boca en boca, esa tradición popular, se daba. Y así la explicación de por qué había personas paradas frente a la iglesia. También en esta calle ocurrió un suceso que nos cuenta un poco de lo orgullosos y altivos que eran estos vecinos en la época virreinal. Y eso lo cuenta Ricardo Palma, ¿no? A quien hay que darle un crédito, por supuesto, por la forma tan amical y tan simpática como lo cuenta, llamado el pleito de las calesas. Ustedes sabrán que en la época virreinal la riqueza de las ciudades se medía por la cantidad de coches que habían. En 50.000 habitantes, en promedio, que habían en la ciudad de los Reyes, en un momento dado se llegaron a contar hasta 5.000 calesas, pintadas de muchos colores. O sea, el tráfico era abundante, vamos a decir así. Había hora punta de repente. Ahora, en ese tráfico, por supuesto, habían calesas de todo tipo. Las calesas, por la cantidad de caballos, uno podía imaginarse quién iba en cada carro, ¿no? Solo los virreyes tenían la autorización para ir en calesa jalada por 6 caballos. Imagínense, 6 caballos jalando una calesa, el virrey definitivamente. La gente pues hacía venias, ¿no? Porque está pasando el representante del rey. No, así era también Lima en aquella época, bastante, ¿no? Figuretti. Si la calesa era de un noble, porque en Lima hubo nobles, hubo condes, hubo marqueses, hasta un duque. Y el duque es el más cercano al rey. Puede ser un primo o alguien de la familia. Acá hubo un duque en Lima. Entonces, podía tener 4 caballos. Sin embargo, si el que iba en la calesa era un comerciante rico, que podía hacer el lujo de tener su calesa, él no podía tener ni 6 ni 4 caballos, solamente podía ir con 2 caballos. Así que uno pasaba por la calle y veía pues una casa con 4 caballos. Ah, ahí pasa pues el marqués de Casafuerte, ¿no? Ahí pasa el conde de Aguastristes, en fin, como sea que fuere. Entonces, en una ocasión, por esa calle entran 2 calesas, jaladas por 4 caballos, o sea, 2 nobles. La calle angosta, los caleceros esperando que el que viene les dé el paso, y eso nunca ocurrió. Las 2 se detienen, y entre caleceros se empiezan a insultar, exigiéndose que le den paso. El otro decía, no tú, no tú, no tú, y así. Cuenta Palma que bajan, se agarraron a trompadas, bajan los nobles que también se empezaron a insultar, y nadie quería darse paso a torcer. Al final, las calesas se quedaron allí, ya se fueron a pie. Y el caso lo llevaron a la corte real, a un juicio en el que además tuvo que ser llevado hacia España, para que el rey diga, bueno, pues ¿quién tenía privilegio para pasar por la calle? En lo que iba el caso a España, los viajes duraban meses, se imaginen ustedes, la calesa estaba sin llantas, sin puerta, como esqueletos. Bueno, sin caballos lo primero, ¿no? Como esqueletos, pero nadie vino a sacar su calesa. O sea, imagínense qué pintoresca esta situación, que seguro dio comidilla para hablar a la gente, a los vecinos. Lima era una ciudad muy democrática. Si bien es cierto, hoy hay barrios y barrios, ¿no? En aquella época, las casas grandes podían ubicarse al lado de un callejón o de un conventillo, como se llamaban, donde vivía gente de extracción popular, gente que trabajaba en la casa, por supuesto, en muchos casos, o que se dedicaban a distintas actividades en los mercados o en las plazas de la ciudad. Los principales mercados se ubicaban en la Plaza de Armas, en la Plaza San Francisco y en la Plaza de la Inquisición. Luego a todos ellos los reurbanizan y los llevan a un centro de abastos, que es ahora el Mercado Central. De ahí el nombre, me voy a hacer la plaza, la costumbre, porque uno iba a la plaza a hacer las compras. Entonces, en este contexto de bullerío, en este contexto de democracia que hemos comentado, la última calesa del vecino, o el traje que había llegado de Europa, o la fiesta en la casa del virrey, o la llegada de un nuevo virrey, era la comidilla de la gente. Pero no solamente esta, también la comidilla eran los autos de fe. Y esto nos lleva a otro tema en nuestra historia, que tiene que ver con la Inquisición. Habíamos dicho hace un instante de que Lima, en una época, sobre todo en el siglo XVII, fue una ciudad muy religiosa, ¿no? Hablamos de una ciudad, una plaza de armas abarrotada de comerciantes, en la que al mediodía sonaban las campanas de la catedral, el Ángelus. Y todos dejaban lo que hacían, y un silencio total llenaba la plaza, y todos al piso rezando. Acababan las campanadas, y todos se paraban, y seguían verdura, yuca, papa. Y eso algún cronista, algún viajero lo vería y diría, estoy en una ciudad pues árabe, en la Meca, ¿no? Pero después todo volvía pues al bullicio de siempre, ¿no? Y esa ciudad era Lima. Y esa ciudad, por supuesto, controlada, según la época, hay que pensar en la época, por la religión. Entonces, los actos de fe eran el principal pretexto o motivo
o episodio en el cual se ponía de manifiesto todo el poder de la iglesia. Los autos de fe eran reuniones públicas que se convocaban en algunas plazas. La mayoría de veces fue en la Plaza Mayor, Plaza de Armas. Se hacía la convocatoria un mes antes. Un mes antes iba un alabardero, un soldado de la Inquisición, a recorrer las 4 principales plazas de Lima, que eran la Plaza Mayor o de Armas, luego seguía por General Unión a la Merced, luego subía a los barrios altos, a la Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia, y luego llegaba a la Inquisición o a la Plaza Bolívar. Y en esta plaza leía: por orden de la Iglesia se convoca a todos los vecinos de esta santa ciudad al auto de fe realizarse el 24 de junio para beneficio y honor de nuestra Santa Dios Padre, en fin. Y el que no vaya será excomulgado. Y toda la gente tenía que ir. Llegaba el 29 de junio, la fecha determinada, la plaza de las 7 de la mañana estaba abarrotada de gente. El párroco pasaba lista a ver quién no había ido de cada barrio. Y el que no iba lo excomulgaban. La plaza, con un tabladillo, con tribunas, en las cuales se ubicaban los gremios de la ciudad. Habían gremios de aguateros, había gremios de plateros, había gremios, en fin, de cada actividad que se realizaba. También por los estudiantes, lo de San Marcos, lo de San Pedro Nolasco, en fin, iban a este lugar, y la población en sí. La plaza, imagínense, era abarrotada de gente. Imaginemos pues 30.000 personas en la plaza. Hoy eso creo que lleva un partido del Mundial, ¿no? Se llena el plaza de gente. Ya esa época de la Inquisición. Así que empezaba a las 7 de la mañana. Para esto, previamente, ya la comidilla de la ciudad ya se había encargado de decir a quiénes van a venir, quiénes van a traer. Hoy, ¿te acuerdas de ese fulano que decía, va a venir, está flaco, en fin? Así que la gente se apostaba en la esquina de la catedral, que es el Jirón Guayaga. Es la calle Judíos, no el Jirón Guayaga. Salían estos acusados por la Inquisición de las cárceles, que estaban en la línea Bancay, como ustedes saben hasta ahora, en el Congreso, y recorrían estas calles hasta el Jirón Guayaga, por donde pasaban. En el Jirón Guayaga, al costado de la catedral, en la puerta que hasta ahora existe, se colgaban pinturas, en el cual se graficaba el suplicio de los judíos. Históricamente, los judíos fueron los culpables de matar a Cristo, por tanto estaban en el infierno. Y cualquier enemigo de la fe era judío. Así que esta calle se llama hasta ahora calle Judíos, porque, como repito, ahí se colgaban, ¿no?, las pinturas, para que los pobres que venían pues ahí no ya amarrados, en fin, vean lo que les esperaba en el infierno. Entraban a la plaza, el griterío de la gente era total, muchos casos los deudos de que va a morir, ¿no?, llorando, ¿no?, otros más bien contentos porque van a liberarlo, venía con traje blanco, en fin. El inquisidor sentado en la mesa con el virrey, con el arzobispo o el cura de la ciudad, o el obispo de la ciudad, en fin, daba lectura a los casos. Una lectura que pues quizá imitaría el bostezo de repente, ¿no?, porque tenía que leer pues procesos de varias páginas. Por eso empezaban a 7 de la mañana. Hasta que llegaba la hora cumbre para muchos. Y por tal delito, fulano de tal, es condenado a ser desterrado. Y lo desterraban a Chile. O lo desterraban a Arequipa. O lo desterraban a Ica. Eran lugares de destierro, los presidios. En otros casos eran condenados a las galeras. Por 15 años, imagínense, 15 años pues ahí remando en las galeras, ¿no? Atacados por los piratas, en fin, ya casi muerte fija. En otros casos eran condenados a picar piedras a la isla de San Lorenzo, ¿no? Picar piedras a San Lorenzo. Solo en algunos casos, por ahí se cuentan no más de 100 víctimas, fueron condenados a muerte. Y el quemadero público de la ciudad estaba ubicado donde hoy está la Plaza de Hacho. Es más, el nombre de este lugar original es El Hacho, con una H delantera, y se refiere a un promontorio o un lugar elevado. Esto tenía mucha lógica, porque al ser elevado, el humo, ¿no?, de la quemazón se podía ver a toda la ciudad, para castigo y para, ¿no?, de la gente que veía eso, sí que fallaban a Dios. Entonces, hubo casos en que se quemaron personas, pero también hubo casos en los cuales estas personas condenadas a muerte podían salvarse. Y eso lo cuenta Ricardo Palma en una ocasión de un auto de fe, en la cual un fraile agustino fue acusado injustamente de un crimen que no cometió. Esto se repite siempre, ¿no? Así que él, los frailes, sus compañeros, habían sobornado al verdugo. Le dijeron al verdugo: cuando tú estés loco, un momento dado, para que nuestro hermano pueda saltar y pueda correr por toda la plaza y llegar a la catedral, a la Puerta del Perdón. La Catedral de Lima tiene una puerta grande, la principal, que es la Puerta del Perdón. Según Palma, ese nombre se debe
porque los condenados a muerte podían correr a toda velocidad y como un ampay me salvo, tocar la puerta del perdón. Y si llegaban, ya pues listo, ya, entonces ya no vas a morir quemado. Vete a aplicar piedras a 20 años a San Lorenzo, ¿no? O cerrado al presidio de Arequipa. Entonces este fraile, bueno, cuando esto ocurría, la gente que corría eran asesinos, era gente que no pues tenía la simpatía de la gente le ponía cabe, le tiraba piedras, ¿no? O sea, también una cosa bastante bizarra a los ojos actuales. En el caso del fraile, que les comento, como bien era querido por la gente, el verdugo, pues que ya estaba sobornado, se hizo el distraído y le dijo, ahora hermano es cuando, salta y corre por tu vida. Y toda la gente le decía al fraile, salta, salta. ¿Y él qué pasa? Así que salta y empieza a correr a toda velocidad. La gente se abrió para que él pueda llegar y tocar la puerta del perdón. Sin embargo, cuando ya estaba llegando a las gradas de la catedral, que era un cementerio antes, un oidor, el que se había encargado de llevarlo al juicio, vio el tumulto que estaba pasando ahí y vio que su víctima estaba huyendo. Así que ensilló el caballo y a toda velocidad llegó y lo atrapó al fraile. Bueno, en síntesis, no se salvó, murió quemado. En la noche este oidor, luego del dato de fe que les he contado todo lo aparatoso que era, ¿no? Este oidor, en este caso puntual, llega a su casa, vivía aquí a 2 cuadras, acá a la vuelta, ¿verdad? En San Agustín. Llega a su casa y lee unas cartas que le habían llegado, ¿no? De gente que pedía pues clemencia para el hombre, ¿no? Entre una carta que no había abierto. Abre la carta y era la confesión del crimen. O sea, el fraile, el oidor había enviado a la muerte a un inocente. El hombre, turbado por lo que había pasado, sale a su ventana, abre la puerta y en eso que está pensando lo que ha hecho, ve que las puertas de la iglesia de San Agustín se abren. Era casi en la medianoche. No había procesión, no había nada programado. Y él dijo, ¿esta qué procesión es? Y sale un grupo de frailes, llevando con sus capuchas puestas, entonando cánticos pues misereres, cánticos bastante, ¿no?, lúgubres, y llevando velas encendidas. Y mientras se preguntaba que esta qué procesión es a la medianoche de San Agustín, llegan los frailes hasta donde estaba su casa y se detienen abajo, en silencio total. Luego uno de ellos levanta la mirada hacia donde estaba él. Y en vez de un rostro humano, era una calavera. Y en vez de velas, llevó una canilla de muerto. Y con una voz que salía de su garganta, descarnada, le dijo, tú, por tu obstinación, has enviado al purgatorio a nuestro hermano. Pagarás con tu vida. El hombre no aguantó y se desmayó, dice el oidor, ¿no? Del susto. Claro, al día siguiente llegó su ayudante y lo encontró desmayado. ¿Qué ha pasado, no? Y le contó pues la historia que les he contado. Dice que él renunció a su cargo. Y Palma acaba contando que entró a un convento donde murió en olor santidad, ¿no? O sea, el hombre se dedicó a rezar toda su vida. Bueno, historias como esta, como vamos viendo, se dan en nuestras calles. No sé cómo estoy con el tiempo, apenas hemos hablado de un par de calles, que es San Agustín y Lártiga. Pero en realidad cada calle de Lima tiene historias. Aquí a la vuelta, por ejemplo, en Huancavelica, en la calle Plazuela del Teatro, ahora son una zona de ópticas, ¿no? Ha sido también un espacio donde en el siglo XIX ha sido sede de eventos que han cambiado en cierto modo nuestra historia. Y les cuento puntualmente cuál. En 1895 era presidente del Perú Andrés Sabino Cáceres, el recordado lujo de los Andes, ¿no? Hasta ahora, pues, quizá el héroe máximo de la guerra. Buen militar, pero parece que quizás no lo hizo muy bien como presidente. Por tanto, en su gobierno estaba muy rechazado, había gente que más bien quería cosas de la vida, que Piero lo reemplace y Piero le inicia una revolución. Piero la ingresa a la ciudad y va a tomar como cuartel general la plazuela del teatro, otras ópticas. La calle, el suelo tenía adoquines. Van a sacar los adoquines y van a hacer parapetos en ambas calles, donde está ahora el bar Carbone, a una cuadra, y la esquina de aquí. Así que uno de los peronistas va a entrar al convento de San Agustín y va a subir a la torre, porque San Agustín tenía torre antiguamente. Y se va a colocar ahí como un francotirador, para proteger que cualquier persona enemiga, ¿no?, a su cuartel se acerque. Desde el Palacio de Gobierno, desde el techo del palacio, se van a instalar ametralladoras y van a hacer disparos de metralla para neutralizar al francotirador que estaba aquí. Esos disparos de metralla van a dejar dañada la torre. Además de este episodio, por supuesto, esta guerra civil va a dejar, según el comercio y según Basadre, que cita el comercio, cerca de 2.000 muertos regados por las calles de Lima. Nadie podía enterrar a sus muertos, porque por ahí balas volaban, así que la cosa estaba bastante difícil. Va a tener que intervenir el nuncio apostólico del Vaticano, que estaba en Lima, ¿no?, en aquellos años, para pedir una tregua, para poder enterrar a los muertos y evitar una epidemia en la ciudad.
el cólera, en fin, ¿no? Por los muertos que estaban expuestos ya 2 días. En este momento de la tregua, Cáceres acepta su rendición y se va. Y Piero le presenta triunfante a Palacio, ¿no? Pero las calles de Lima han sido escenarios también, como repito, de este tipo de episodios. La torre de San Agustín finalmente va a ser demolida, pero no en la época de la Revolución, sino 11 años después, en 1906. En ese año alguien le metió la idea a los agustinos que podían hacer una iglesia moderna, con una cúpula de 30 metros, colocar en su fachada barroca, que es espectacular, una ventana circular, ¿no? Y empezaron con las obras y cambios. Tumbaron la torre, tumbaron su altar mayor, pero nunca hubo ni cúpula ni nada de lo que hemos hablado. Y hoy la iglesia de San Agustín es una iglesia mutilada. Uno entra a una iglesia con una fachada espectacular y su retablo mayor es una pared con una cruz nomás y un par de fluorescentes. Lo cual obviamente se desdice de una iglesia tan antigua. La torre no existe, pero son en todo caso también estos cambios que uno puede apreciar y ver en la ciudad, ¿no? Nuestra ciudad, desde la época virreinal, ha sido escenario de muchos sucesos que, si bien es cierto, a veces son recordados con orgullo, también a veces se recuerdan con pena. Uno de ellos tiene que ver con la ocupación chilena en 1881. Un tema de que no podemos ser ajenos porque nuestras calles nos lo recuerdan. En aquella ocasión, luego de la batalla de San Juan y Chorrillos y luego la de Miraflores, se va a iniciar la ocupación de Lima. La anécdota popular menciona que un almirante francés se encontraba como jefe de una flota de observación, anclados en Ancón, puerto neutral, porque Callao era pues no puerto militarizado y el sur, Lurín, era chileno. Entonces este militar francés, al ver de repente, imaginemos, el cielo encendido al sur de Chorrillos y de Miraflores, dijo: Lima va a acabar igual. Tomó el tren de Ancón y vino a Lima a buscar a su amiga, una religiosa llamada Germasia Payet. Ella era directora del Colegio de los Sagrados Corazones, de la Recoleta, que estaban al final, ¿no?, en la Plaza Francia. Llega, toca la puerta, sale Germasia Payet: hermana, vámonos, esta ciudad va a ser arrasada, le dice. No puedo irme, le dice ella. ¿Por qué? Abre la puerta y mira, y todo el colegio de los Sagrados Corazones estaba lleno de refugiados, mujeres y niños, que volvían muy a buscar refugio. Y le pide: más bien tú ayúdame, ¿no?, para que la ciudad no sea destruida, si ya no hay tropas, no hay nadie que nos defienda. Entonces él asume, Petit Wars, esa actitud de defensa de la ciudad. Hay cosas por ahí que la historiografía chilena niega, en nosotros quizá muchos la defendemos. Lo cierto es que Petit Wars acompañó al alcalde encargado, Rufino Torrico, a entrevistarse con Baquedano, que era el jefe chileno que estaba ya a punto de venir a Lima. Y va Torrico y le dice: general, la ciudad limeña ya se encuentra desguarnecida, no hay tropa, por favor que su gente no haga los desmanes que vemos aquí, ¿no?, en Chorrillos. Y Baquedano le responde: yo no sé, ¿no?, yo no me hago responsable de mi tropa, le dice, ¿no? No, chileno, no me hago responsable de mi tropa, ellos vienen con hambre, vienen con sed de triunfo, no sé qué hacer. Entonces Torrico, pues viejito, de repente un poco, ¿no?, ya con todo el tema, da un paso atrás, ¿no? Y ahí surge la figura de Petit Wars. Y aquí entra un poco ya la anécdota popular, ¿no?, lo que nos gusta, ¿no?, escuchar. Le dice: oiga Baquedano, le dice, ¿no? No me chiva Baquedano, le dice, ¿no? Si Lima es arrasada, yo con mi flota hundo sus barcos, le dice. Se le es mi promesa, que para Caballero lo cumplo. Y dice que Baquedano pues lo mira así, y dijo: mejor no me meto con esta gente, ¿no?, porque ahí había barcos ingleses, ahí hablan barcos norteamericanos y victoriosos, barco francés. Así que, cierto o no, los chilenos dicen que no pasó eso, porque dicen que los barcos de ellos eran mejores que los barcos viejos de Petit Wars. Cierto o no, Baquedano escogió a lo mejor de su tropa, lo más disciplinado, el segundo de línea, que marchó por el antiguo camino de los llanos. El antiguo camino de los llanos era un camino prehispánico, que hoy es la vía expresa, el Paseo de la República. Marchó por ahí y tomó como cuartel el Parque de la Exposición, lo que es el Paseo Colón. Hay todavía fotografías, de ahí no ellos ahí acantonados, listos para entrar a Lima. El día 17 de enero de 1881, ellos ingresan por el Jirón Carabaya, a la altura del Jirón Cusco, toman el Jirón de la Unión, la calle La Merced, la calle Bodegones y la calle Mercaderes. Ellos mismos cuentan que ese día la ciudad estaba desierta. Es más, las casas estaban embanderadas
con banderas de Francia, Italia, de todos los países, que hizo que alguien diga esta ciudad de cónsules. Aquí hay puro extranjero, que no hay ni un peruano, porque todo está banderado con banderas extranjeras. Entran por la ciudad, describen que las puertas van cerradas, los balcones con persianas o celosías, se podía ver más ojos que miraban escondidos, y el Jirón de la Unión, que hoy pues rebosa de gente, estaba desierto. Ellos ingresan hasta la plaza, y el mayor orgullo tal vez para ellos, poder ingresar al antiguo Palacio de los Virreyes. Eso está aprobado porque Baquedano luego escribe una carta al presidente de Chile, y firma desde el Palacio de los Virreyes, dice. Ya no estamos en la época de los Virreyes, pero para él es el Palacio de los Virreyes. Pocos saben que ese día que entró Baquedano con su ejército a la plaza de armas, se forman alrededor de la pileta, que hasta ahora está. Tocaban su himno, con su banda de música, ¿no? En eso ocurre un episodio que no es muy mencionado en los libros de historia, pero que lo menciona inclusive Vicuña Maquena, que es historiador chileno, quizá el más grande, un exponente de ellos. Hubieron disparos, hubieron silbidos, disparos que venían desde la calle Pescadería. Disparos contra Baquedano. Rápidamente la gente que estaba con Baquedano lo tira al piso, a Baquedano. Y otros pues se ponen en posición de combate, a ver qué está pasando. Si supuestamente no había aquí nadie que defienda, ¿quién dispara? Pues ¿qué había ocurrido? Para eso de gobierno, en la calle Pescadería, que es Girón Caravalla, como quien se va a la Casa de Literatura, estaba la cárcel de la ciudad, la prefectura. Ahí habían presos por distintos delitos. Los presos, al ver que no había nadie que los custodie, salían de sus celdas. Encontraron ahí los rifles, las armas, las agarraron. Y quizás, pues no, en un arrebato de patriotismo, al ver que lo que pasaba, empezaron a disparar indiscriminadamente contra los chilenos que estaban ahí en la plaza. Por supuesto, Vicuña Maquena dice que pronto un regimiento fue y controló la situación. Ya imaginaba qué significa controlar, ¿no? Pero ese episodio en todo caso no se cuenta, pero ocurrió el día de la ocupación de Chile. La bandera chilena fue izada en la plaza, en Plaza de Gobierno, y estuvo ahí un par de años. Lecciones que nos deja la historia, pues hay que dejar al maestro González Prada, que este mes cumple 100 años de muerto, que lo dijo en su obra El discurso de Politeama, una crítica a los políticos de aquella época, y en fin, sin desviarme del tema, historias que cada vez, como repito, se hacen presentes cuando uno camina por los espacios de Lima. No sé si desean hacerme una pregunta o convertir esto en una verdadera tertulia en la que todos podamos participar. Espero que les haya gustado lo que les he contado. Muchas gracias.